Bien, buenas noches. Prosiguiendo con la clase, hoy nos toca abordar el tema referido a la curatela, que es una institución, como ya habíamos visto, al igual que la tutela, ¿no? Que es una institución supletoria del amparo, ¿no? Como sabemos, la patria potestad está pensado, ¿no? Es un deber, un derecho de los padres, ¿no? Para con los hijos, para los hijos que tienen una incapacidad natural, ¿no? Como les decía en la clase pasada, nuestro Código de los Niños y Adolescentes denomina a los niños de 1, ¿no? Desde que nacen hasta los 12, y de los 12 a los 18 son adolescentes. Entonces, en ese tramo, se podría decir que dura la infancia y la adolescencia, estos hijos están sometidos bajo la patria potestad, que es una incapacidad natural, y por la incapacidad natural que tienen estos hijos, es que los padres tienen que hacerse cargo de ellos. En defecto de los padres, o en caso de que estos estén no cuenten con la patria potestad, entonces entra la figura supletoria de la tutela, como ya habíamos visto en la clase pasada. La curatela es para los incapaces mayores que no están amparados por la patria potestad, ¿no? Obviamente llegan a los 18 años y hasta ahí, como les decía, ¿no? La patria potestad, hasta los 18 años, hay una incapacidad natural, ¿no? Porque son niños, porque son adolescentes, pero cuando ya pasan esa edad, ya son adultos, ya son mayores, ¿no? Entonces ya tienen, obviamente ya tienen capacidad de ejercicio, ¿no? Pero sucede que en algunos casos, como ya vamos a ver más adelante, hay adultos incapaces, ¿no? Por X razones, ya sea porque es enfermo mental, ¿no? Porque son ebrios habituales, porque son toxicómanos, en fin, por X cosas que señala taxativamente el Código Civil, es que estas personas son incapaces, son declarados incapaces, ¿no? Y por esa razón es que se designa un curador para el cuidado o la guarda de su persona, como también de los bienes de este incapaz adulto, ¿no? Entonces, la curatela, como lo define Cornejo Chávez, es una figura protectora del incapaz, no amparado por la patria potestad ni por la tutela. Obviamente, porque la patria potestad, como les decía, es para los niños y los adolescentes, y la tutela es para esos niños y adolescentes en el caso de que los padres estén suspendidos o no gocen de la patria potestad. Y la curatela es para aquellos que, teniendo incapacidad, ya no gozan de esa patria potestad o no tienen la tutela, porque la tutela es para los niños y para los adolescentes, y la patria potestad. Bien, entonces Cornejo Chávez dice pues que la curatela es una figura protectora del incapaz no amparado por la patria potestad ni por la tutela, o de la persona capaz circunstancialmente impedida, en cuya virtud se provee a la custodia y manejo de los bienes o intereses de dicha persona y al restablecimiento de su salud o normalidad, ¿no? La curatela, jóvenes, está pensado, ¿no? Es una figura jurídica que ha previsto el Código Civil para la guarda de la persona, del incapaz mayor, ¿no? Pero no solamente de la guarda de la integridad física, ¿no? De esta persona, ¿no? Del incapaz, sino también de los bienes de este incapaz. Es por eso que la curatela se emplea en 3 casos. La misma norma lo estipula, ¿no? Señala que la curatela, el Código Civil, emplea esta figura jurídica para 3 casos básicamente. Para la incapacidad de mayores de edad, ¿no? Para la administración de los bienes en los casos que taxativamente establece el Código Civil, por ejemplo, en el caso de los ausentes, de los bienes del ausente, ¿no? El ausente no hay problema, no es que el ausente sea incapaz, sino que sus bienes, cuando el ausente desaparece, pasa 60 días, en fin, ¿qué se hace con los bienes? ¿No? ¿Quién se hace cargo de los bienes de ese ausente, de ese desaparecido?
¿no? Entonces, para esos casos está previsto pues la curatela, para poder administrar esos bienes, ¿no? Del desaparecido, o puede ser también, ¿no? El caso del usufructo, aquellos propietarios que dan en usufructo, ¿no? A una persona, y esta persona tiene que dar una garantía para poder hacer, ¿no? Ejercitar el uso y el usufructo, pero si no lo hace, este propietario puede pedir al juez un curador para que pueda administrar y vigilar los bienes que este propietario está dando, ¿no? Está dando en usufructo a esa persona, ¿no? Entonces, la curatela está pensado para los incapaces mayores, para la administración de los bienes y también para casos especiales, ¿no? Para casos especiales que también nuestro Código Civil señala en qué casos es que se debe designar un curador. Pero básicamente también en este tercer caso es para los bienes. Por ejemplo, vamos a ver más adelante, obviamente, detenidamente, esto es una parte introductoria. Por ejemplo, cuando los hijos son declarados herederos, ¿no? Son declarados herederos de una masa hereditaria, donde el testador, ¿no? Imaginémonos que sea el abuelo ha otorgado un testamento donde, ¿no? Deja bienes a su nieto como heredero. Tiene una casa, 2 casas, bienes muebles, vehículos, pero dice con la condición de que estos bienes yo otorgo, ¿no? Nombro como mi heredero a mi nieto, fulanito de tal, Pedrito Pérez Quispe, pero quiero que esos bienes no sean administrados por los padres de este mi nieto, es decir, por mi hijo y por su cónyuge, imagínense. En esos casos, esto es en el tercer caso, casos especiales que el código pues prevé, ¿no? En qué casos especiales se puede designar curador. En estos casos es factible que se nombre un curador para que pueda administrar esos bienes, ¿no? Que es estos bienes de los nietos, porque los padres están impedidos de hacerlo, porque como les acaba de decir en el testamento, los abuelos han dicho, no, yo no quiero que estos bienes que estoy dejando a mi nieto sean administrados por sus padres. Razones tendrá, pero la norma se pone en esta situación y dice que en esos casos se puede nombrar un curador, ¿no? Y entre otros que más adelante lo vamos a ver. Entonces son 3 situaciones en las que se nombra curador. Curador para incapaces, ¿no? Mayores, curador para la administración de bienes y curador para casos especiales, como en el caso del testamento que les comentaba hace un rato, ¿no? Bien, vamos a pasar a los fundamentos de la curatela. Cornejo Chávez, sabemos que es un tratadista, un doctrinario en todo lo que es temas de familia, ¿no? Dice que las razones que sustentan la curatela son las mismas en que se asientan tanto la patria potestad y la tutela. El estado de desvalimiento en que puede encontrarse una persona para ejercer sus derechos y cuidar sus intereses personales y patrimoniales está en el desamparo. Si este incapaz mayor está en un desamparo, obviamente no solamente sus familiares, sino también en algunos casos, como vamos a ver, el Ministerio Público, incluso cuando ya atenta contra la seguridad pública, hay un desorden, ¿no? Una situación esa, incluso de oficio puede pedir la interdicción, ¿no? La interdicción del incapaz mayor, ¿no? La interdicción es pues una acción civil a través del cual, ¿no? Se declara incapaz a la persona. Es un procedimiento judicial que se sigue ante el Poder Judicial. El juez de familia es el que lleva este tipo de proceso. Es un requisito previo, ¿no? Para poder declarar la incapacidad de la persona, ¿no? Y para nombrarse curador en ese proceso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? El estado de desvalimiento en que puede encontrarse una persona para ejercer sus derechos y cuidar sus intereses personales y patrimoniales.
la injusticia que entrañaría el aprovechamiento por terceros inescrupulosos de tal situación de desamparo. Esto quiere decir que si de alguna forma no se le nombra un curador, ¿no?, a este incapaz mayor, eso puede prestarse tal vez a que algunas personas o familiares, ¿no?, pueden estar prácticamente dilapidando los bienes de este incapaz. Entonces, precisamente la norma prevé esta suerte de institución jurídica de la curatela para poder dar solución a este caso, porque tampoco no se puede dejar al incapaz en desamparo, ¿no? Precisamente la curaduría soluciona este tipo de casos para que no esté pues abandonado y también pues no esté suelto, ¿no? Imagínense los enfermos mentales que estén en las calles o que pueden causar algún tipo de desorden, ¿no?, la seguridad pública, en fin, que tendría que estar internado. Entonces, si andan sueltos por las calles, entonces ya es una cuestión de orden público, ¿no?, donde por eso es que el Ministerio Público también en muchos casos toma cartas en el asunto, incluso de oficio. El germen de disociación que ello implicaría, si no evitaría o corrigiera y castigara los sentimientos de piedad y solidaridad familiar o social, fraternidad humana o caridad cristiana. Acá los llamados, ¿no?, para poder solicitar la interdicción, como les decía, es un proceso previo que se tiene que seguir para declarar la incapacidad de este incapaz mayor. Los llamados obviamente son los familiares, ¿no?, los familiares, el entorno familiar, ¿no? Es por eso que vamos a ver quiénes son los facultados para poder pedir la interdicción y en qué casos, ¿no? Sigamos. Clases de curatela. Bueno, las clases de curatela, si bien yo lo he considerado como curatela típica y curatela atípica, que más adelante lo vamos a ver, según Cornejo Chávez, es para darle más o menos un orden, ¿no? Un orden y más o menos para que pueda entenderse. Por ejemplo, la curatela típica es la que prácticamente por la que más conocen a la curatela, ¿no? Es cuando es la instituida exclusivamente para incapaces mayores de edad, que atribuye al curador funciones relativas al cuidado de la persona y el patrimonio del curado. En la curatela típica, básicamente se va a ver estos tres grupos de curatelas, o incapaces se podría decir. La curatela de personas que se encuentran privadas de discernimiento o que sufren retardo o deterioro mental que le impidan expresar libremente su voluntad. En el segundo grupo tenemos la curatela de pródigos, malos gestores, ebrios habituales y también toxicómanos. Y la pródigos son los que malgastan. Los pródigos. Es lo que malgastan. Dilapidan, malgastan, más allá de su porción disponible, ¿no? Eso vamos a entrar más adelante, sino que estoy haciendo un recuento. Y la curatela de condenados a pena que lleva anexa la interdicción civil. Jóvenes, estos de acá, curatela típica. ¿Correcto? Curatela típica. Ya, acuérdense bien. ¿Saben por qué les digo esto? Porque de acuerdo al tipo de curador o al tipo de incapaz que corresponda a cada uno de estos grupos, el código establece quiénes son los que serían nombrados curadores y también quiénes son los facultados para poder pedir la interdicción. Entonces hay que estar atentos, ¿ya? Estos tres formarían parte de la curatela típica. Este sería el primer grupo, ¿no? Primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, que el Código Civil también lo recoge así, en un grupo, la curatela de personas que se encuentran privadas de discernimiento o que sufren de retardo o deterioro mental, pródigos, malos gestores, ebrios habituales, y la curatela de condenados a pena que lleva anexa a la interdicción civil. Tenemos la curatela atípica.
¿En qué caso se da la curatela atípica? Como ustedes pueden observar, la curatela atípica es en estos 3 casos. Y básicamente va a hacerse cargo el curador no solamente de la persona del incapaz, del cuidado, ¿no?, de su integridad física, mental, de un cuidado integral, sino también de los bienes de esta persona, ¿correcto? De ambos casos. Mientras que en la curatela atípica, jóvenes, vamos a ver 2 situaciones. Aquí tenemos la curatela para administración de bienes. Más adelante también lo vamos a ver con más detenimiento, sino que quiero que entiendan el cuadro para que no se me pierda, porque en el mismo código está un poco desordenado, no lo van a entender, ¿no? Está así todo enrevesado. Hay que tener mucho cuidado para saber, por ejemplo, cuál corresponde a qué curatela, ¿no? La disposición. Curatela para administración de bienes y la curatela para casos especiales. Curatela para casos especiales. Jóvenes, tanto la doctrina como el Código Civil, esto de la curatela atípica lo agrupa en estos 3, ¿correcto? Y la curatela atípica se refiere más a la curatela sobre administración de bienes, como les decía hace un rato. La persona que desaparece tiene bienes, quien se hace cargo de sus bienes mientras dura su ausencia. En este caso, el desaparecido no es el problema. No es que el curador va a cuidar también del desaparecido, no se sabe dónde está. Pero sus bienes, la administración de sus bienes, ahí es donde entra a tallar la curatela para administración de bienes. Es una curatela típica, porque la típica comprende tanto a la persona como a los bienes. ¿Correcto? Esos 3 grupos. La curatela típica se refiere más a la administración de bienes. Acá, curatela para casos especiales también, en el caso que les decía del abuelo que deja testamento, ¿no? Que deja como heredero a sus nietos, pero con la condición de que esos bienes que deja a su nieto no sea administrado por los padres. En esos casos también se nombra un curador y eso entra a tallar dentro de lo que es casos especiales, ¿ya? Entonces hay que tener bien claro eso. Bien, nos quedamos en la curatela típica para poder conocer más a fondo, jóvenes. ¿Ya? La curatela típica es aquella instituida exclusivamente para incapaces mayores de edad. Es aquella instituida exclusivamente para incapaces mayores de edad y que atribuye al curador funciones relativas al cuidado de la persona y el patrimonio del curado. Eso no hay que olvidar, por favor. Tanto la doctrina como el código lo agrupa en 3. Lo agrupa en 3, ¿no? Tenemos la curatela de personas que se encuentran privadas de discernimiento, ¿no? O que sufren retardo o deterioro mental que le impidan, ¿no? Que le impidan manifestar su voluntad de manera libre. Tenemos la curatela de pródigos. ¿Quiénes son los pródigos? Aquellas personas, ¿no? Que dilapidan sus bienes. Aquí podríamos llamarlo al consumidor compulsivo, ¿no? Ya en la época más moderna, porque en esa fecha tal vez no se presenta como hoy, pero es aquella persona que gasta y no le importa gastar, ¿no? Incluso gasta más allá de su porción disponible, teniendo herederos forzosos. Ustedes saben que en sucesiones el Código Civil dice que aquel que tiene, ¿no?, herederos forzosos, en este caso pues hijos y cónyuge, solo puede disponer libremente del tercio de sus bienes, ¿correcto? Entonces, si yo tengo hijos y cónyuge,
yo no puedo donar, ¿no? Yo no puedo donar más del tercio de mis bienes, no puedo donar la mitad de mis bienes, porque eso ya estaría afectando a mis herederos, ¿no? Pero ¿y qué pasa si solamente tengo padres? Yo puedo disponer libremente de mis bienes hasta la mitad, ¿correcto? Los bienes propios. Claro, de mis bienes propios puedo... En el... Claro, pero si tú, obviamente, si tú eres soltero y solamente tienes padres, entonces tu padre es un heredero forzoso. Es un heredero forzoso, no solamente tu padre, sino el padre y los ascendientes, ¿no? En línea recta. Entonces solamente puedes disponer hasta la mitad. Pero si no tienes herederos forzosos, puedes disponer del total. Entonces, ¿qué pasa con el pródigo? El pródigo gasta, dilapida más allá de su porción disponible, teniendo herederos forzosos. ¿Eso qué ocasionaría? Obviamente pone en una situación crítica el hogar, su familia, porque si tiene herederos forzosos, es probable que pues estén pasando por una situación económica bien difícil, bien triste. Entonces no puede continuar así. Para eso se ha previsto la figura del curador, ¿no? Pero el curador no es que nombre el notario, no. El curador lo designa vía interdicción el juez, ¿correcto? Vía interdicción. Ya les había dicho qué es el proceso de interdicción. Es un proceso civil que se sigue ante el Poder Judicial, que lo lleva el juez de familia, ¿no? Y que pues en ese proceso se acredita que realmente la persona es incapaz, ¿no? Y se nombra al curador, ¿no? Entonces, de ese momento, esta persona se le declara incapaz. O sea, hay dos cosas en el proceso de interdicción. Se le declara incapaz, previa acreditación, y se nombra al curador, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Curatela de pródigos, lo que les decía, aquellos que malgastan más allá de su porción disponible. Malos gestores. ¿Quiénes son los malos gestores? Los malos gestores son aquellos que pues que han perdido más de la mitad de sus bienes, ¿no? Tiene que ver más con la administración de sus bienes. Ha perdido más de la mitad de sus bienes, no sabe administrar sus bienes y ha fracasado y sigue de fracaso en fracaso y sigue así, también va a poner en peligro a su familia si tiene herederos forzosos. Entonces, frente a esa situación, también la norma prevé que se le puede designar un curador previa interdicción, ¿correcto? Tenemos a los ebrios habituales, ¿no? Los que consumen alcohol, pero que ya lo han convertido en un vicio, ya es algo consuetudinario, algo acostumbrado. No es que una persona toma pues, a veces cada fin de semana o un compromiso, no. En este caso ya se ha convertido en un caso consuetudinario. ¿Qué cosa es consuetudinario? De costumbre, al punto que ya es un vicioso, ¿no? Es un vicioso del alcohol, ¿no? Entonces eso también, ¿qué ocasiona? Igual, perjudica a su familia si tiene herederos forzosos. Perjudica a su familia, y no solamente a su familia, a los de su entorno, ¿no? Entonces, frente a esta situación, y más aún si esta persona tal vez no quiere pues someterse, ¿no?, a un tratamiento, en fin, entonces, ¿qué se puede hacer? Porque va a empobrecer a la familia, ¿no? Porque para conseguir, pues, para comprar el alcohol, o para comprar, en el caso del toxicómano, para comprar las drogas, obviamente, tiene que tener recursos. ¿Y de dónde saca los recursos? A veces vendiendo los bienes. Si no tiene herederos forzosos, igual se le puede declarar. Por supuesto, claro que sí. Por supuesto, claro que sí. O sea, igual puede ser el padre. Bueno, el padre es un heredero forzoso. El hermano puede pedir, familiares, ¿no? Puede pedir que se designe un curador, porque imagínense, tiene bienes. ¿Quién va a administrar sus bienes? ¿Quién lo va a hacer? No va a estar en el desamparo. Alguien tiene que hacerse cargo. Precisamente para eso es la curatela. Alguien tiene que hacerse cargo de esa persona, de la persona, o sea, para que vele, para que se pueda rehabilitar, para que se pueda recuperar, porque los frutos que va a obtener el curador de los bienes del curado, eso le va a servir para poder, pues, invertir en su recuperación, ¿no? Invertir en su recuperación. Entonces, alguien tiene que hacerse cargo. Entonces, el hecho de que tenga o no tenga herederos forzosos, no, o sea, no, sino que
en el caso de los pródigos, ¿no? Y malos gestores, tiene que ver pues con manejos económicos, ¿se ha dado cuenta? El pródigo dilapida, gasta el dinero así, no sabe ahorrar, no sabe nada, entonces simple y llanamente se ha convertido en, llamamos, un consumidor compulsivo, compra y compra y compra y no le importa nada más y empobrece a la familia, entonces es un peligro para la familia. ¿Se dan cuenta? Es un peligro, o sea, él no puede seguir administrando más sus recursos, alguien tiene que administrar recursos por él. Es por eso que se prevé esta figura de la curaduría, ¿ya? Ebrios habituales y también toxicómanos. La curatela de condenados a pena que lleva anexa a la interdicción civil. Jóvenes, solo en estos casos, solo en este caso, dentro de lo que es la curatela típica, en este tercer grupo de casos, no se necesita la declaratoria previa de interdicción en la vía civil, ¿correcto? ¿Por qué? Porque esto se desprende de un proceso penal, ¿correcto? Es un proceso penal que se le ha iniciado a una persona, ¿no? Y ya cuando recae la sentencia, le aplican o le imponen una sanción. Puede ser una pena privativa de libertad, de derechos o la inhabilitación puede estar acompañada como pena accesoria a la principal, ¿no? Como pena accesoria a la principal, por ejemplo, en el caso de omisión, el delito de omisión a la asistencia familiar. En el delito de omisión a la asistencia familiar, jóvenes, ya en la sentencia, el juez muy bien ahí puede aplicar una pena accesoria de privarle de la patria potestad, ¿no? Y de algunos derechos que tiene como padre respecto al hijo, excepto obviamente los alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque para eso está pensado la interdicción civil, ¿no? Es cuando se le priva de algunos derechos al condenado, ¿no? Derechos pues que tienen que ver a veces con el ejercicio de una profesión, ¿no? Por ejemplo, al conductor cuando le quitan definitivamente la licencia o ya no puede manejar nunca más de por vida, ¿no? Una cosa así. Entonces, en estos casos, jóvenes, que ya vamos a ver más adelante, ¿no? Que en este caso el mismo fiscal tiene que nombrar a un curador acá. No hay proceso de interdicción civil, ojo, no hay. Esto queda en el proceso penal, ya al final, en la condena, en la sentencia, ahí se le aplica una pena accesoria más, que es la inhabilitación o la interdicción civil, ¿correcto? Bien, sigamos. Entonces, que quede claro, ¿ya? Dentro de la curatela típica tenemos estos tres grupos que también considera el Código Civil, y dentro de la curatela típica, estos dos, curatela de administración de bienes y la curatela para casos especiales. Sigamos. Esta es la curatela típica que les decía, ¿no? Que es llamada también recortada o curatela por extensión. La curatela propiamente dicha es la curatela típica, jóvenes, ¿no? Porque ha estado pensada desde su inicio para cuidar de la persona mayor de edad, del incapaz mayor de edad, mejor dicho. Por eso dice que es típica, esa es la que siempre prácticamente ha existido. Mientras que la curatela atípica, esta curatela que se prevé para la administración de los bienes, pues es una curatela, ¿no? Por extensión, ¿no? Como que es una ya extensión de la curatela primigenia, se podría decir, ¿no? Entonces, como dice ahí el concepto, llamada también recortada o curatela por extensión, debido a que está dirigida a finalidades específicas y por excepción a los incapaces mayores y menores de edad, a su vez comprende los grupos siguientes. Lo que les decía, ¿no? Dentro de la curatela típica tenemos lo que es la administración básicamente de los bienes y la curatela para casos especiales. Curatela de bienes cuya esencia es la custodia y el manejo de un patrimonio. Tiene que ver la curatela típica con administración de bienes, no se olviden. Solamente administración. El curador administra bienes, no se mete en el cuidado de la persona del propietario de los bienes. Curatela de bienes, cuya esencia es la custodia y el manejo de un patrimonio
que por circunstancias especiales carece de titular expedito. En ese momento no hay un titular de los bienes, como en el caso del desaparecido, ¿no? Es por eso que, oye, no puede estar en el desamparo, en el abandono esos bienes. Tenemos que nombrar un curador interino. Entonces, el juez nombra un curador interino, ¿no? Hasta que aparezca la persona. O si no aparece, pues, en fin, ¿no? Por último hay una declaración de ausencia, después una declaración de muerte presunta, entonces ya tendría que corresponder a sus herederos esos bienes, ¿no? Entonces, pero en ningún caso confiere atribuciones. Jóvenes, en el caso del ejemplo que les ponía, eso no transfiere la propiedad, es decir, el curador interino solamente va a administrar, él no es el propietario, no se le está transfiriendo la propiedad. Él solamente lo va a custodiar, lo va a administrar de la mejor manera hasta que venga su propietario, ¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta eso, no se transfiere la propiedad para nada. Y la curatela especial, que han sido creados para asuntos concretos y específicos que por extensión puede incluir atribuciones referentes a la persona. En este caso yo les puse el ejemplo, por ejemplo, del testamento otorgado por los abuelos, ¿recuerda? El testamento otorgado por los abuelos a su nieto, mejor dicho, la herencia que estoy hablando, la herencia que ha dejado en herencia otorgada por abuelo a su nieto, ¿correcto? A su nieto. Donde dice, en ese testamento, claramente dice que yo declaro como mi heredero de todos mis bienes a mi nieto, con la condición de que, o con la tingencia o con la salvedad de que sus padres no administren esos bienes. El abuelo, sabe Dios por qué puede decir eso, ¿no? Tal vez los conoce, tal vez les gusta dilapidar, tal vez pueden hacer mal uso de los bienes del hijo y los excluye de la administración. Entonces, ¿qué pasa? Como el nieto todavía es menor de edad y los padres, precisamente porque el abuelo en testamento ha dicho no quiero que ellos administren, entonces alguien tiene que administrar los bienes de ese menor de edad, ¿no? Hasta que cumpla los 18 años. Entonces, en esos casos está pues la curatela especial, ¿no? Para cuidarlos, para poder administrar los bienes, ¿correcto? Bien, entonces no olvidemos, curatela típica, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos de curatela que el Código Civil contempla? Lo que les decía, ¿no? Estos tres. Estos de acá, jóvenes, estos dos, que sería la curatela. ¿Cuál sería? Atípica, perfecto. Esta sería, jóvenes, la curatela atípica, estos dos casos, y esta, que obviamente estaba en 3 grupos, ¿recuerda? En 3 grupos, los enfermos mentales, acá los ebrios habituales y acá los que llevan pena anexa a la interdicción civil, ¿no? Esta sería la curatela típica, ¿correcto? Curatela típica. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Se está dejando entender? Sí, ¿verdad? Ya, entonces acá tenemos curatela típica y curatela típica. Curatela para los incapaces mayores de edad, que lo ha dividido el código en esos 3 grupos, recuerden, en esos 3 grupos, que es curatela para retardados mentales, para enfermos mentales, ¿no? Y la otra es para los que carecen de discernimiento, ¿no? Discernimiento. El segundo grupo es para los pródigos, mal gestor, ebrios habituales y toxicómanos. Y la tercera es para aquellos que llevan pena anexa a la interdicción civil, ¿correcto? Dentro de acá son esos 3 que les decía. Ya. Esta es curatela típica, bienes. Muy bien. Estamos bien con la hora, ¿no? Ya. Jóvenes, como les decía, no se puede nombrar curador para los incapaces sin que preceda declaración judicial de interdicción. En este caso de la curatela típica,
Recuerden, en este caso de la curatela típica, en caso de la curatela típica, jóvenes, tiene que ser previa declaración de interdicción. Ya les he explicado qué es el proceso de interdicción, ¿no? Previa declaración de interdicción. La interdicción es una acción, una demanda que se instaura ante el Poder Judicial para declarar incapaz, ¿no?, a la persona, y también para designar un curador. En este caso, excepto el caso que les decía había una excepción ahí. ¿A quién exceptuábamos? Al del proceso penal, ¿verdad? Al que lleva anexo, excepto a aquel que lleva anexa a la pena la interdicción civil. En el caso de la sentencia, ¿no?, donde le aplican una pena más de inhabilitación, lleva anexa a la pena la interdicción civil. Ya. En los demás casos, jóvenes, en este caso de la curatela típica, tiene que haber declaratoria de interdicción. Tiene que haber declaratoria de interdicción. No se puede directamente nombrar al curador, no. Tiene que haber previa evaluación del juez, que tanto el juez tendría que evaluar, que tanto, si se sostiene que es un retardado mental, si se sostiene que es una persona que carece de absoluto discernimiento, si se dice que es una persona, no, un ebrio habitual, un toxicómano, tendría que demostrarse en ese proceso de interdicción para que el juez lo evalúe, y previa evaluación, previa acreditación, el juez recién ahí podría declarar incapaz a esa persona, ¿no? Incluso en ese proceso de interdicción, jóvenes, ¿no?, en el interín, puede, por circunstancias que se presentan, puede el juez, de manera anticipada, puede designar un curador, ¿no? Puede designar un curador para que cuide del incapaz. Muy bien, entonces parece que queda claro eso, ¿no? Ya, sigamos. No se puede nombrar curador para los incapaces sin que preceda declaración judicial de interdicción, salvo el caso de condenados que llevan anexa a la pena la interdicción civil, lo que les decía hace un momento. El juez, jóvenes, en cualquier estado del proceso, me estoy refiriendo al proceso de interdicción, ese donde se va a declarar la incapacidad y se va a nombrar curador, puede privar provisionalmente del ejercicio de los derechos civiles a la persona cuya interdicción ha sido solicitada y designarle curador provisional. Es decir, si por ejemplo en la demanda de interdicción civil, el juez dice que es notorio, es evidente, es una cosa palpable de que definitivamente este incapaz pues sufre de aquello que están diciendo, que es un enfermo mental, es notorísimo, ¿no? Entonces, puede en el proceso, ¿no?, antes de que concluya, ¿no?, anticipadamente, puede él cesar en los derechos civiles, ¿no?, en el ejercicio de sus derechos a esta persona, y designarle provisionalmente un curador, hasta que se nombre el curador definitivo, ¿correcto? Entonces, esa facultad tiene el juez. Obviamente va a depender mucho de la evaluación que haga el juez, ¿no? ¿Qué tan acreditado está la causal para declarar incapaz a esta persona? Eso se tendría que considerar en cada caso, en cada situación que se presenta, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice la jurisprudencia, jóvenes? Ahí tienen una ejecutoria suprema del 12 de mayo del 95, ¿no? ¿Qué dice? La interdicción es la declaración judicial de incapacidad de las personas mayores de edad que por impedimento físico o mental no pueden ejercer por sí mismas sus derechos, ¿no? Esa es la interdicción. Es una declaración judicial. Precisamente como les decía, ¿no? Es un proceso donde se obtiene una declaración judicial y el juez declara la incapacidad de la persona mayor de edad, ¿no?, que pues tiene impedimento físico, mental, para poder ejercer por sí misma sus derechos, y en ese proceso se nombra al curador.
al curador que va a poder hacer, que se hará cargo de la integridad física de este incapaz, de su cuidado, y no solamente de su persona, sino también de sus bienes, ¿correcto? Ya. Curatela de incapaces mayores de edad. Bueno, sabemos que en este tipo de curatela interviene el curador, el incapaz mayor de edad. Esta responsabilidad de curador jóvenes no puede ser delegado, su ejercicio no puede ser delegado a otras personas, ¿no? ¿Qué más? La ley no refiere algo específico respecto a los impedimentos y excusas de los curadores. Exacto, si ustedes revisan el capítulo donde está contemplado todo lo concerniente a la curaduría jóvenes, se van a darse cuenta que en comparación al capítulo que prevé de la tutela, donde sí señala de manera taxativa el código en qué casos el tutor se puede excusar del cargo, ¿no? En qué casos se puede excusar el cargo, cuáles son las prohibiciones y todo eso. Eso no está en el capítulo que corresponde a la curatela. Pero ¿qué dice la norma? ¿No? ¿Qué dice la norma? La norma dice que en esos casos, bueno, como está previsto para la tutela este tipo de situaciones, entonces pues se va a complementar con esas disposiciones de la tutela, ¿no? Bien, entonces la ley no refiere algo específico respecto a los impedimentos y excusas de los curadores. Por consiguiente, rigen para la curatela las normas relativas a la tutela con las modificaciones que se adicionan en este capítulo, ¿no? Entonces, el curador de incapaces, antes de iniciar el ejercicio de las funciones, así como en el caso del tutor, ¿no?, tenía que cumplir con 3 requisitos. En el caso del tutor, jóvenes, recuerden que dijimos que antes de ejercer, ¿no?, antes de ejercer su función de tutor, tenía que cumplir con 3 requisitos. Inventariación judicial de los bienes del tutor, otorgamiento de garantía, ¿no?, otorgamiento de garantía, y el discernimiento del cargo. El discernimiento del cargo. Y este discernimiento, ya habíamos dicho, que tiene que ser ante el juez, que es una diligencia donde la persona que va a hacerse cargo del menor de edad, o en este caso, si es el curador, ¿no?, tendrá que comprometerse, ¿no?, ante el juez de cuidar de los bienes del menor, en el caso del tutor, de los bienes del incapaz, en el caso del curador, ¿no?, y de la integridad física, mental de esta persona. Y no solo eso, sino también tendrá que decir si es acreedor, si es deudor, ¿no?, del curado o del pupilo. Entonces, así como estaba previsto en la tutela, los requisitos para ejercer el cargo de tutor, igual, para ejercer el cargo de curador tienen que cumplir con 3 cosas. ¿Cuál es? La inventariación judicial, ¿no?, otorgamiento de garantía. ¿Para qué la garantía? Para poder garantizar que pues la función que va a realizar, que va a desempeñar de cuidado integral de este curado, pues va a ser de lo más óptimo, con la diligencia del caso, ¿no? Y el discernimiento del cargo. El discernimiento del cargo. En este caso, jóvenes, del discernimiento del cargo de curador, en el proceso de interdicción, donde se va a declarar la incapacidad de la persona y se va a nombrar curador, en ese mismo proceso se va a realizar el discernimiento del cargo de tutor. El discernimiento del cargo de tutor, ¿correcto? Ya, entonces, el discernimiento ya les había dicho que es una diligencia que se lleva a cabo ante el juez, ¿no? En los casos, jóvenes, en los casos donde les decía que es necesaria la previa declaración de interdicción, ¿no?, en esos casos, como ya se ha tramitado la interdicción, ahí mismo se puede pedir también el discernimiento del cargo,
de curador, ahí mismo. Pero en el caso, por ejemplo, de curadores que han sido designados por testamento, porque también vamos a ver, ¿no? Que se puede otorgar, que se puede designar o nombrar, mejor dicho, curadores por testamento, ¿no? Por testamento. Esto en el caso de los que carecen de discernimiento total, en el caso de los enfermos mentales, ¿no? En esos casos, jóvenes, puede los padres, ¿no? Otorgar testamento y nombrar su curador. Pero ese curador nombrado por testamento no puede ejercer directamente, ¿no? Su función de curador sin antes haber discernido el cargo ante la vía judicial, ante el juez de familia, ¿no? Ese es un requisito previo, incluso para poder inscribirse ante el registro personal de los registros públicos. Ahí no dice que se va a inscribir el nombramiento de tutor o curador. Ahí dice que para la inscripción en el registro personal no se tiene que presentar el discernimiento del cargo de tutor o de curador. Hay que tener presente eso, jóvenes, ¿ya? La vez pasada yo les había comentado de un caso del tribunal registral donde se había presentado ante registros públicos, ¿no? El testamento, una carta dirigida por el notario, diciendo que en un testamento se había designado un tutor, por ende deseamos que se inscriba, ¿no? Tanto su nombramiento como el discernimiento del cargo. Entonces el registrador le dice, no, si bien cierto en el testamento se ha nombrado un tutor, los padres han nombrado un tutor para el menor, sin embargo, para que acceda al registro tiene previamente que haberse discernido el cargo en la vía judicial. Lo mismo se solicita para este caso del curador. Tiene que haberse discernido el cargo del tutor, ¿correcto? Ya, muy bien, sigamos. A ver. Esto es muy importante, jóvenes, por favor. ¿Saben por qué les digo que es muy importante? Porque este artículo ha sido modificado el 17 de diciembre del 2010. Antes no estaba previsto, no estaba contemplado en nuestro Código Civil la facultad de un adulto mayor de nombrar su propio curador ante un notario a través de una escritura pública. Eso no estaba pensado, no estaba contemplado. Es a raíz de esta ley del 17 de diciembre del 2010 es que se incorpora este artículo donde faculta a un adulto mayor. Recuerden que el adulto mayor, de acuerdo a la ley del adulto mayor que ha salido más o menos hace 2 meses, creo, adulto mayor es aquel que tiene 60 años, de 60 años para arriba, ¿no? Entonces, acá esta norma está prevista para el adulto mayor. ¿Y cuál es la razón? Antes de poder entrar a tallar de manera minuciosa, desminuzar todo lo que dice este artículo. Resulta, jóvenes, que llegado a los 60 años, 60, 65, 70, ¿no? Como ustedes saben, es una degeneración natural del organismo, ¿no? Generalmente, pues, el ser humano ya presenta ciertas enfermedades, ¿no? Gerontológicas, se podría decir, como es, por ejemplo, el Alzheimer, como tenemos también el deterioro de la memoria, ¿no? O la locura senil, ¿no? Entonces, cuando se presentan estos cuadros, los familiares piden la interdicción de este adulto mayor y pues ellos designan a quién se va a nombrar curador, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Seguramente en el transcurso del tiempo se ha visto pues mucho abuso en esto, ¿no? Es decir, los familiares han designado a quien ellos han querido y al final tal vez han dado malos tratos, un cuidado pues que no correspondía, ¿no? al anciano. Entonces, para poder evitar todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces se ha previsto que el mismo adulto mayor, estando en vida y con todas sus capacidades civiles,
puede ir donde el notario y decir, en la eventualidad de que mañana más tarde o en un futuro puedan designar un interdicto para mí, si yo presento algún tipo de enfermedad gerontológica, ¿no? Alzheimer, en fin, lo que les comentaba, para esa eventualidad yo quiero nombrar mi curador. Y no solamente un curador, puede también nombrar un curador suplente, ¿no? Entonces lo hace vía escritura pública, ¿no? En la escritura pública se consigna el nombre del curador, el nombre de los curadores suplentes, e incluso, jóvenes, en esa misma escritura pública, este adulto mayor puede señalar qué personas en ningún caso, imagínense que puede ser familiares, pero que sean sus enemigos o que hayan atentado contra su vida, o en fin, ¿no? Tantas cosas que pueden pasar. Entonces este adulto mayor puede decir incluso, fulanito, sutanito, nunca, jamás de los jamases quiero que sea mi curador, ¿no? Entonces eso también prevé la norma. ¿Qué dice? Toda persona adulta mayor, como le decía, mayor de 60 años, con capacidad plena de ejercicio de sus derechos civiles, puede nombrar a su curador, curadores o curadores sustitutos por escritura pública con la presencia de 2 testigos, en previsión de ser declarado judicialmente interdicto en el futuro, inscribiendo dicho acto en el registro personal de la SUNAR, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En este caso, jóvenes, obviamente el juez que está conociendo un proceso de interdicción de esta persona, de ese adulto mayor, que ya este adulto mayor, ¿no? Ya tiene una escritura pública donde ha designado a su curador, y los familiares tal vez desconocen, y tal vez este adulto mayor, obviamente el notario ya lo ha cursado, partes al registro público y ya se ha inscrito en el registro personal, ¿no? Tal vez los familiares desconocen, quieren hacer de la suya. Es en previsión de ser declarado en previsión. Claro, en previsión, o sea, se adelanta, ¿no? En el futuro puede ser declarado incapaz, ¿no? Generalmente es para las personas pues que ya avanzadas de edad, ¿no? Que presentan pues enfermedades gerontológicas, ¿no? Enfermedades propias de la edad, como es el Alzheimer, como es el deterioro mental, se olvidan, la demencia senil, entonces ya no pueden valerse por sí mismos, ya no pueden ejercer sus derechos por sí mismos. En esos casos los familiares pues tienen que iniciar el proceso de interdicción, ¿no? Y ahí se nombra al curador. Entonces seguramente se ha presentado situaciones pues donde hubo abusos, ¿no? O hubo X cosas, ¿no? Tal vez una dilapidación de los bienes del incapaz, en fin. Entonces por esa razón es que se ha previsto que el mismo adulto mayor, en la eventualidad, se está remontando en un futuro, si sufre él de esta enfermedad, ¿no? Para esa eventualidad de que sea declarado incapaz, ¿no? Él ya designe su curador. O sea, él en vida, con sus capacidades mentales lúcidas, designa su curador. ¿Quién mejor que la persona, ¿no? Que conoce pues a los de su entorno, ¿no? A familiares, incluso amigos. Cuando el juez inicia el proceso debería de fijarse en la partida. Por supuesto, el mismo código dice eso. Imagínense que este adulto mayor ya por escritura pública lo ha hecho muchos años atrás, ya está inscrito en registros públicos y tal vez los familiares no lo saben, los familiares, inician su proceso de interdicción y en el proceso de interdicción el juez tiene la obligación de cursar, ¿no? De pedir informe a SUNAR si esta persona ha designado o no a su curador. Si registros públicos informa que en efecto esa persona ya nombró a su curador, el juez ya no puede designar a otro. Es decir, esa información que emite registros jóvenes vincula al juez, por más que le digan lo que le digan los familiares, esa información
ya vincula al juez. El juez tiene que considerar ese curador, ¿no? El juez tiene que considerar ese curador, ¿correcto? Bien, sigamos. Bien, entonces esta es una novedad que se ha incorporado pues el 17 de diciembre del 2010, ¿no? Ahí tienen la norma, si ustedes gustan leerlo, es la ley 29633 del 17 de diciembre del 2010, ¿ya? En realidad es una novedad, ¿no? Pero enhorabuena, ¿no? Enhorabuena, porque si yo conozco mejor a las personas, al cariño, al aprecio que me tienen, ¿quién mejor yo que elegir a alguien que mañana más tarde, en el caso de que yo sea declarada incapaz o presente pues estos males, ¿no? Y obviamente me van a designar un curador, ¿quién mejor yo que elija a esa persona que va a cuidar de mí, ¿no? Tal vez sea por la afinidad. Obviamente no se puede cuestionar. Yo puedo elegir a una persona que pues me quiere bastante, me estima mucho, entonces esa persona incluso más que un familiar me va a poder cuidar. Los familiares pueden decir de que ya estaba mal cuando hizo esa declaración. No, pues que eso se fija, el notario va a fijarse ahí, claro, el notario da fe pública de eso, no, ahí ya no pueden alegar nada, ya no pueden decir nada a los familiares, solo que se muerden la lengua y solamente dirán, se nos fue los bienes, ¿no? Porque pues a veces tienen bastantes caudales, ¿no? Tienen muchos bienes muchas veces, ¿no? Ya. Bueno, la curatela de incapaces mayores de edad. Esto es lo que les decía hace un rato, ¿no? Que nuestro Código Civil lo ha agrupado en tres, ¿no? En tres rubros, ¿no? Y algunos artículos que están dentro de este capítulo de la curatela están un poquito así dispersos, por eso que para una cuestión didáctica, ¿no? Se ha agrupado en tres, ¿no? La curatela de incapaces mentales, ¿no? O enfermos mentales, retardados mentales, la curatela de pródigos, malos gestores, ebrios, habituales y toxicómanos, la curatela de condenados a pena que lleve consigo la interdicción civil, ¿no? Ya. El primer grupo de incapaces que son los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento, los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar de manera libre su voluntad, ¿no? Ellos son del primer grupo, ¿no? Dentro de lo que es la curatela típica. Recuerden que les dije, dentro de la curatela típica estamos tres grupos: los curadores para incapaces mentales, enfermos mentales, falta de discernimiento. Segundo, los pródigos, curadores para pródigos, ¿recuerdan? ¿No? Dentro de la curatela típica, los tres, ¿no? Entonces, en este caso del primer grupo, jóvenes, ¿qué se requiere? ¿Cuáles son los requisitos que exige la norma? ¿No? El requisito que exige la norma, jóvenes, es que el incapaz no pueda dirigir sus negocios, que no pueda, que necesite pues de un cuidado permanente, ¿no? Que no pueda valerse por sí mismo. Alguien tiene que estar siempre cuidándolo, asistiéndolo, ¿no? Entonces, o que también podría ser de que amenace, ¿no? La seguridad ajena por la forma como se puede conducir este incapaz, ¿no? Y también la declaración judicial de interdicción, que en realidad la declaración judicial de interdicción, como les decía, es no solamente para el primer grupo, ¿no? Sino también para los pródigos, para los malgestores, para los ebrios habituales, para los toxicómanos. Solamente estaba exceptuado el que, ¿no? El que lleva anexa la pena, el proceso penal, ¿no? La sentencia donde tiene como accesorio una pena más, que es la inhabilitación o la interdicción civil, ¿no? Ya, eso sí queda claro, ¿no? La privación del discernimiento puede ser momentánea. Claro, puede ser momentánea. Y cuando recupero, por ejemplo, yo pierdo el discernimiento, me nombran un curador momentáneo, cuando ya recupero yo el discernimiento, podría pedir que se me... Por supuesto, claro. Por supuesto, ahí podrías pedir ¿no? que se deje sin efecto la curaduría, ¿no? Y no, porque has recuperado tus facultades. Es totalmente posible. Ahora vamos a ver en qué casos termina la curaduría, ¿no? Ya, bien.
En el caso, jóvenes, del primer grupo, eso de los que por cualquier causa, ¿no?, se encuentren privados de discernimiento, en el caso de los retardados mentales y los que adolecen de deterioro mental que los impide expresar su libre voluntad, en esos casos, jóvenes, los facultados para poder pedir la interdicción civil ante el juez viene a ser su cónyuge, ¿no?, su esposa o su esposo con quien viene haciendo vida matrimonial normal, o el que está separado de hecho o de derecho, pero no el divorciado. También pueden pedir, ¿no?, la interdicción ante el juez sus parientes en forma indefinida, en la línea recta y hasta el 4º grado de consanguinidad y en la línea colateral. Puede pedir también el Ministerio Público por su iniciativa o a pedido de cualquier persona que tenga interés en proporcionar la información. Por ejemplo, en este primer grupo estábamos viendo lo que es los enfermos mentales, ¿no? Imagínense que esta persona es un orate, pues, un loco, entonces empieza, pues, a causar desórdenes en la calle, a atentar contra la vida de las personas, a agredirlos. Entonces, en esos casos ya entra a tallar el Ministerio Público, ¿no? Entonces, de oficio, lo intervienen y le inician, pues, un proceso de interdicción para que se le nombre un curador, ¿correcto? Entonces, en este caso del primer grupo, como les decía, estos son los facultados para pedir la interdicción, ¿no? Vamos a ver luego la prelación, o sea, quién en este caso tendría que ser designado curador, en el caso del primer grupo, ¿no?, como le decía, que son los privados de discernimiento, los retardados mentales, ¿no? Bien. ¿El conviviente? Por supuesto, claro que sí, ahora está reconocido la ley de unión de hecho y todo eso, por supuesto, claro que sí, puede hacerlo. Bien, la prelación. Hace un ratito decíamos quiénes pueden pedir la interdicción, es decir, pueden acudir ante el juez con una demanda de interdicción. Les decía que puede ser el cónyuge, ¿no? Le decía también que podría ser los parientes, podría ser el Ministerio Público en el caso de que ya sea una situación grave, como les ponía el ejemplo del orate, ¿no? La prelación para la curatela legítima, es decir, ¿quiénes podrían ser declarados curadores en el caso de este primer grupo? ¿No? Del primer grupo ya les estoy mencionándoles, ¿no? En el caso del primer grupo, jóvenes, a falta de curador nombrado, conforme al artículo 568 que les decía, pues la facultad de poder nombrar un curador, ¿no?, uno mismo de poder nombrar, a falta de ese curador, que obviamente eso es para los adultos mayores en realidad, ¿no?, porque la norma dice bien claro, dice adultos mayores, no es para cualquier persona, dice adultos mayores. Entonces, sí, dice adultos mayores la norma. Adulto mayor. Entonces el adulto mayor es aquel de 60 años para arriba, ¿no? 60 años para arriba. ¿Ya? Entonces, jóvenes, a falta de curador nombrado, conforme al artículo 568, la curatela de las personas del primer grupo, les decía, los privados de discernimiento, los retardados mentales y los que adolecen de deterioro mental que impide expresar su libre voluntad, corresponde. Es para la designación de curador. ¿A quién corresponde? Al cónyuge. Si este incapaz estaba casado, obviamente quien va a ser su curadora o su curador sería su cónyuge, ¿no? El cónyuge que no está separado, obviamente, ¿no?, ni judicial ni notarialmente. Ahora ustedes saben que el notario también ve, pues, los casos de separación de convencional, ¿no?, cuando hay mutuo acuerdo. Ellos también lo pueden ver, no solamente los notarios, sino también las municipalidades ven todo lo que es separación convencional. O sea, ve las municipalidades, ven los jueces, ven los notarios, en el caso de separación convencional, ¿no? Entonces, en este caso, quien podría asumir el cargo de curador, el curador podría ser el cónyuge, ¿no? El cónyuge. En este caso, si se designa, jóvenes, a la cónyuge o el cónyuge, estas personas están exoneradas o exentas de las obligaciones de hacer el inventario judicial. Recuerden que les dije hace un rato que para poder ejercer el cargo de curador, ¿no?, al igual que para ejercer el cargo de tutor, tienen que, ¿no?, previamente pedir, ¿no?, tramitar el inventario judicial, otorgar garantía, el discernimiento, ¿recuerdan? Allá. En este caso, si el cónyuge es nombrado, estaría exento de las obligaciones de hacer inventario judicial de los bienes del curado, es decir, del incapaz, así como de ofrecer garantías y de rendir cuentas anuales.
a menos, dice la norma, que el juez lo disponga, ¿no? A menos, si el juez lo dispone, obviamente tiene que cumplir el curador con rendir cuentas ante el juez, ¿no? En defecto del cónyuge, es decir, si este incapaz no tiene cónyuges, ¿no? O no tiene cónyuge, entonces correspondería la curatela a los padres, ¿no? A falta de cónyuge sería los padres. Y en el caso de que no tengan ni cónyuge ni padres jóvenes, correspondería a los descendientes, es decir, a los hijos, ¿no? Prefiriéndose el más próximo al más remoto y en igualdad del grado al más idóneo. Estos también están exonerados de prestar garantía. En realidad, en lo que es curatela legítima, ¿no? Curatela legítima, que está considerado pues el cónyuge, los padres, los hijos, los abuelos, estos familiares están exonerados de ofrecer garantía, ¿no? De ofrecer garantía, de rendir cuentas, ¿no? De realizar el inventario, en fin. Bueno, sigamos. Y el juez elige entre los descendientes, ¿no? O sea, entre los hijos, los nietos, los bisnietos sería, ¿no? Hay una prelación. Primero, claro. Hay una prelación. Primero es la cónyuge. Claro. Si no tiene cónyuge, a los padres. Si no tiene padres, a los hijos. Ahora, y en el caso de los hijos, es, acá te dice la norma, ¿no? Prefiriéndose el más próximo al más remoto. Y en igualdad de grado al más idóneo. Eso ya va a quedar en realidad en la esfera del juez, ¿no? Él ya va a determinar cuál de ellos va a ser. Porque, por ejemplo, yo soy uno de los hijos y digo, no, yo no quiero. Y sería el otro o el juez te ordena, no, tú tienes que... Lo que pasa es que si están en igualdad de condiciones, son todos hijos, entonces cualquiera de los hijos podría asumir, ¿no? A menos de que el que está más próximo diga no puedo y tendría que excusarse por qué. Tú sabes que que para asumir el cargo de tutor o de curador pueden existir excusas. No está en el capítulo correspondiente a curatela, en el Código Civil no están las excusas, pero sí está en el capítulo que corresponde al tutor. Pero hay una partecita del artículo que está dentro de lo que es del Código Civil donde dice: en vista de que no se ha previsto, ¿no?, tanto las excusas, los impedimentos, se aplicará lo que dice, supletoriamente lo que dice para la tutoría, ¿no? Entonces, si es así, tendríamos que admitir que hay excusas también. Las excusas que se admite, ¿no?, para el tutor también se extienden para el curador, ¿no? ¿Y en qué casos? Por ejemplo, podría ser que tiene 60 años, vive alejado, no está dentro del domicilio, puede tener una enfermedad crónica, en fin, ¿no? Tantas cosas. Bien, sigamos. Ya, eso es lo que veíamos, la curatela legítima, ¿no? Eso es en el caso, jóvenes, del primer grupo, ¿ya? Del primer grupo que les decía, de los privados de discernimiento, retardados mentales y los que adolecen de deterioro mental que impide expresar su libre voluntad. Vemos primero la curatela legítima y luego tenemos la curatela testamentaria o escrituraria, ¿no? Imagínense, jóvenes, que este incapaz, solo tiene padres, porque si tendría cónyuge, estaría en el primer caso, curatela legítima, tendría que ser su cónyuge, ¿correcto? Pero si solamente tiene padres, los padres pueden nombrar curador por testamento o escritura pública para sus hijos incapaces. Como les decía, para el primer grupo, ¿no? Ya sean en los casos de que sus hijos esté privado de discernimiento, sean un retardado mental, y los que adolecen de deterioro mental que impide expresar su libre voluntad. Incapaces mayores de edad serían. Para sus hijos incapaces mayores de edad. ¿Dónde dice acá? No, ahí no dice. Ah, no, sí, obviamente. Claro, estamos hablando de la curatela. Sí, son mayores de edad, obviamente. Sí. Entonces los padres pueden nombrar curador por testamento o escritura pública. En esto del testamento, del nombramiento de curador por testamento, jóvenes, no olviden
el hecho de distinguir lo que es el nombramiento del curador del discernimiento del cargo de curador. ¿Ya? Son dos cosas diferentes. La persona, en este caso el padre, yo como madre puedo elegir un curador para mi hijo, ¿no? Por testamento. Y más bien uno ya se fue arriba, ya quedó el testamento ahí. Entonces puede ser que ese curador que yo he nombrado en testamento piense de que para ejercer ya su cargo era suficiente su nombramiento. Y no es así. La norma dice que tiene que discernir el cargo ante el juez. Discernir, ¿qué quiere decir? Pedirle al juez la autorización prácticamente para que ejerza el cargo, ¿no? Pero en esa diligencia de discernimiento existe un compromiso por parte del curador o del tutor, dependiendo, ante el juez, de que va a desempeñar diligentemente y con todos los cuidados necesarios, no solamente de la persona, ¿no?, del incapaz o del pupilo, si se trata de un menor de edad, sino también de los bienes de estos, ¿no? Y también en esta diligencia tiene que decir si es acreedor o deudor del incapaz mayor o del pupilo. Tiene que decirlo, porque si el incapaz o el pupilo le deben algún monto de dinero, ¿no?, y no lo declara en ese momento, lo pierde. Así dice la norma, lo pierde. Si yo soy curadora y a mí me está debiendo ese niño, ¿no?, una cierta cantidad de dinero por X cosas, y yo no declaro en esa diligencia de discernimiento que a mí me está debiendo fulanito de tal, ¿no?, entonces el código dice que lo pierde. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces básicamente el discernimiento del cargo es una diligencia que se hace ante el juez, es una conferencia que se da ante el juez, es algo un poco solemne, donde prácticamente el juez conoce a la persona del curador, el juez conoce a la persona del tutor que va a hacerse cargo del cuidado de esta persona, ¿no? Y le dice cuáles son sus deberes, cuáles son sus obligaciones, ¿no?, para el desempeño del cargo, ¿no? Entonces, esa acta, porque se levanta un acta, esa acta certificada por el auxiliar jurisdiccional del juzgado es la que va a permitir, ¿no?, es la que se va a inscribir en el registro personal, en los registros públicos, en la SUNAR, ¿correcto? Entonces, eso se va a publicitar, ¿no? Entonces, desde ese momento puede ejercer el cargo, ¿correcto? Le habilita. ¿El acta lo da el secretario? Claro, lo certifica, el acta pues firman todos, ¿no?, los que están presentes ahí, el juez, todo, pero como se va a cursar parte judicial a registros públicos, entonces tiene que ser copia certificada de esas actas, ¿no? Las copias certificadas tienen que estar certificadas por auxiliar jurisdiccional, ¿no? Entonces, eso hay que tener presente, más aún jóvenes, cuando en el artículo 2010 del Código Civil, ¿no?, dice que en el registro personal, precisamente por acá debemos estar, pero ya más adelante lo vamos a ver, en el registro personal se inscribe el discernimiento del cargo del tutor o curador. No dice el nombramiento de tutor o el nombramiento de curador. Ahí dice el discernimiento del cargo de tutor o curador, ¿no?, señalando los bienes, ¿no?, inventariados y las garantías ofrecidas, en fin, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya, jóvenes? Y cuando vimos la facultad de nombrar su propio curador, ahí también hay un discernimiento. ¿Cuál? Para la... O sea, si yo nombro mi propio curador para los mayores de edad. Sí, pues, tendría que haber discernimiento, porque la norma dice así, tendría que haber discernimiento de todas maneras, claro. No tendría por qué estar exonerado. No tendría por qué estar exonerado. En realidad el discernimiento es como una formalidad, ¿no? Es una formalidad que se tiene que cumplir, es un proceso no contencioso. O sea, ahí no hay contención, ahí no hay litis, que me voy a pelear con alguien, ahí va a haber contención, no. Es solamente es una autorización que el juez va a dar para que ya, muy bien, te has comprometido, estas son tus responsabilidades, adelante, ¿no? Adelante. O sea, ahí no hay, prácticamente es un acto previo, ¿no? Acto previo al ejercicio de esta función que tiene, ¿no?, el tutor o el curador. Tendría que hacerlo. O sea,
sería el que lleva el caso al Poder Judicial. Y le dice... Tendría que solicitar el mismo curador, exacto. El curador tendría que solicitar al juez, decir de que se le discierne el cargo, ¿no? Que se le discierne el cargo. Y el juez le autoriza desde exacto, sale el acta, se firma el acta y desde ese momento ya es curador. En realidad ya está nombrado como curador, ¿no? Pero sino que es una formalidad que prevé pues nuestro código para darle cierta formalidad, se podría decir, ¿no? Cierta solemnidad a este cargo, ¿no? Porque no es pues cualquier encargo, ¿no? El encargo que se le da al tutor y al curador es un cargo muy delicado, que tiene que ver con el cuidado de la persona, ¿no? Con el hecho de velar por la integridad física, mental, asistencia en la salud, alimentación, vestido, techo, todo, ¿no? Entonces es una labor delicada, definitivamente. Bien, sigamos. La curatela dativa. A falta de curador legítimo, ya dijimos quién era el curador legítimo, ¿no? Los cónyuges, podrían ser los padres, podrían ser los hijos, ¿no? Y curador testamentario, es decir, tampoco no hay testamento donde se nombra curador o una escritura pública. La curatela corresponde a la persona que designe el consejo de familia. Puede formarse un consejo de familia, ¿no? Para poder nombrar a un curador. Entonces, el curador que se designe, ¿no? Tendría pues que determinarlo el consejo de familia, ¿no? El curador dativo está sujeto a las obligaciones previas al ejercicio del cargo de inventariar los bienes del incapaz, de prestar garantía y de rendir cuentas periódicas y definitivas. Bien, lo que hemos hablado anteriormente es todo del primer grupo, jóvenes, del primer grupo, ¿no? De los incapaces, ¿no? Aquellos que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento, ¿no? Aquellos retardados mentales, los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad, ¿no? Ahora estamos en el segundo grupo. Todos ellos forman parte pues de la curatela típica, ¿no? Que les dije. Habían 3 grupos dentro de la curatela típica. Estos que del discernimiento, de los retardados mentales. En el segundo grupo teníamos a los pródigos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales y los toxicómanos. Y en el tercer grupo teníamos a esos de los que llevan, ¿no? Pena anexa a la interdicción civil, ¿no? Entonces, vamos a entrar a lo que es la de los pródigos, malos gestores, ebrios habituales y toxicómanos, ¿no? Bien, habíamos dicho quién es el pródigo. Es el observador habitual que mediante actos irresponsables que denotan ligereza o falta de ponderación del valor de las cosas dilapidan bienes que exceden de su porción disponible, teniendo cónyuge o herederos forzosos. Es aquel que pues, gasta más de lo que tiene, ¿no? Porque si tiene herederos, como les decía, no puede donar ni gastar más allá del tercio de libre disposición de sus bienes, ¿no? Si tiene cónyuge, si tiene descendientes, ¿no? Pero si tiene solo padres, puede, pues sí, hasta la mitad de sus bienes puede disponer él. Ya sabe que lo hace, lo regala, dona, en fin, ¿no? Y si no tiene herederos forzosos, jóvenes, puede disponer de la totalidad de sus bienes. No habría ningún problema, ¿no? Pero en este caso, el pródigo teniendo herederos, dilapida, ¿no? ¿Y quién es el mal gestor? El mal gestor es la persona que ha perdido más de la mitad de sus bienes teniendo cónyuge o herederos forzosos, pero queda al prudente arbitrio del juez apreciar la mala gestión. Ya en el proceso de interdicción el juez evaluará qué tanto esta persona es o no mal gestor. Ahí pues se probará, ¿no? Probará. En el proceso de interdicción, ¿quién es el demandado? El demandado es el mismo incapaz. Se le emplaza, que se le pone la demanda, es al mismo incapaz, ¿no? Puede ser que algunos familiares digan, oye, ese es incapaz, pero ¿qué tal si responde, es lúcido,
se entera de que le están iniciando en proceso de interdicción y es una persona pues que está en todos sus cabales, ¿no? Entonces los familiares a veces por ciertos intereses, pero para eso es que la norma dice que supuesto incapaz, entonces eso todavía pues, no se sabe si va a ser declarado incapaz o no. Entonces esa persona a quien se le piensa declarar incapaz, él es el demandado. Y también los familiares que podían, pues que estaban legitimados para poder pedir la incapacidad de esta persona, ¿no? Entonces, obviamente en el proceso de interdicción, jóvenes, ya en el momento de evaluar, el juez determinará qué tanto, ¿no?, este señor o esta persona es o no mal gestor, ya con las pruebas que demuestren los familiares, ¿no?, y él mismo, porque a él mismo se le va a cursar, ¿no?, se le va a cursar la demanda, a contestar, pues dirá, me han inventado una cosa así, no es, definitivamente, ¿no?, en su defensa dirá, pues, lo que corresponde al mal gestor. Familiares. El ebrio habitual. ¿Quién es el ebrio habitual? Es el bebedor consuetudinario, como les decía, el acostumbrado, el que ya ha convertido en un vicio, ¿no?, el hecho de estar bebiendo, que a consecuencia de su vicio llega a exponerse o exponer a su familia a caer en la miseria, de tal manera que necesitará asistencia permanente o amenaza la seguridad ajena. El toxicómano igual, ¿no? Es aquel que expone a su familia a caer en la miseria, de modo que también necesita asistencia permanente o amenaza a la seguridad. Es bien triste, ¿no?, ver a personas que pues, han llegado a este vicio de la drogadicción, del alcoholismo, ¿no?, y ya la familia no sabe qué hacer porque lo mismo. Para pedir la interdicción civil de derechos incapaces. Estábamos hablando del segundo grupo, jóvenes, ¿ya? De los pródigos, de los de mala gestión, de los ebrios habituales y de los toxicómanos. De estos de curatela, pródigos, malos gestores, ebrios habituales. En estos casos, ¿quiénes son las personas facultadas para pedir la interdicción civil? En el caso de la curatela de los pródigos, solo puede pedirlo el cónyuge, sus herederos y por excepción el Ministerio Público, de oficio o a instancia de un pariente. Fíjense que acá dice por excepción el Ministerio Público. Acá los llamados, los más interesados, ¿no?, es el cónyuge, sus herederos y por excepción el Ministerio Público, porque prácticamente esto queda en la esfera más privada, ¿no?, de la familia, ¿no? No es como en el caso, por ejemplo, del enfermo mental, que pues ya puede salir a las calles y ocasionar algún tipo de peligro, ¿no? En este caso, pues, ya sea del pródigo, del mal gestor, del ebrio habitual o del toxicómano, estos casos más se ven pues dentro del plano privado de la familia, ¿no? Entonces, por eso es que la facultad para poder pedir la interdicción se restringe a los seres más cercanos, ¿no?, los familiares más cercanos, como en este caso pues son los herederos forzosos, ¿no?, sus herederos, su cónyuge, y por excepción, porque la regla es que lo pida cónyuge, sus herederos, por excepción el Ministerio Público de oficio o a instancia de un pariente, ¿no?, cuando aquellos sean menores o estén incapacitados. Tratándose del ebrio habitual y del toxicómano, ¿quién lo solicitará? ¿Quién pedirá la interdicción en el caso de los ebrios habituales y del toxicómano? También la cónyuge, familiares que dependan de él, y por excepción el Ministerio Público, ¿no?, de oficio o a instancia de un pariente, cuando aquellos sean menores o estén incapacitados. A instancia quiere decir de oficio, el Ministerio de oficio. A instancia, ¿dónde está? O a instancia de un pariente a pedido, exacto.
Pero cuando dice de oficio es porque directamente. Claro, el Ministerio Público puede ser un tercero, una persona, ¿no? Cualquier pariente puede intervenir, porque se lo ha pedido ese pariente. Pero también de oficio, directamente. El Ministerio Público se entera, puede ser que en un caso, por eso dice por excepción, ¿no? El Ministerio Público se entera que es una situación ya bien crítica, bien grave, entonces interviene él, ¿no? Designación judicial del curador dativo. Jóvenes, escuchen. En el caso del primer grupo, recuerdan, del primer grupo de curadores, de enfermos mentales, de los que no tienen discernimiento, ¿no? En esos casos decíamos, ¿quiénes serían los facultados para pedir la interdicción en la vía judicial? ¿Y quiénes eran, ¿no?, los curadores legítimos? O sea, ¿quiénes podían ser nombrados de acuerdo a la prelación? Decíamos que puede ser cónyuge, si no hay cónyuge, los padres, ¿no? Y si no hay padres, los hijos, ¿no?, los hermanos, y así, en ese orden. En el caso de este segundo grupo de curadores, ya sea para ebrios, en el segundo caso, del caso de los pródigos, de los malgestores y de los toxicómanos o ebrios habituales, no hay una prelación para designar al curador. Acuérdense bien, aquí no hay una prelación, no es que primero aquí la cónyuge podría ser designada curadora, o en el segundo lugar si no hay cónyuge. No, en el caso de los pródigos, en el caso de los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales y los toxicómanos, aquí el juez designa al curador. Eso acuérdense bien, a diferencia del primero, ¿no?, del caso de los privados de discernimiento, de los retardados mentales y los que adolecen de deterioro mental, donde hay una prelación, quien tiene que ser nombrado como curador, ahí hay una prelación en un orden que se tiene que respetar, hay curadores legítimos, ahí incluso hay curadores testamentarios. En este segundo grupo, jóvenes, en este segundo grupo, que son los pródigos, los que incurren en mala gestión, es el juez. Miren lo que dice la norma. El 589, si tienen el Código Civil a la mano, o ya más, luego lo revisan más tarde, ¿qué dice? La curatela de los incapaces, ebrios habituales o toxicómanos, mala gestión y pródigo, corresponde a la persona que designe el juez oyendo al Consejo de Familia. Es decir, que acá no es que el Consejo de Familia va a determinar quién va a ser el curador. El juez solamente los va a escuchar a ellos. Pueden hacer una propuesta, pero en realidad la designación del curador para este tipo de personas va a recaer solamente en el juez. Eso tenganlo presente, puede venir en el examen, ¿ya? Sigamos. Bien. ¿Cuáles son las funciones que cumple el curador de este grupo de incapaces? Estoy hablando de los pródigos, de los que incurren en mala gestión y los ebrios habituales y toxicómanos. Jóvenes, el curador del pródigo tiene atribuciones circunscritas al ámbito de gravamen y disposición de sus bienes. El curador de este tipo de incapaces, es decir, del pródigo, su labor más se va a circunscribir o se va a ceñir a cuidar de que el pródigo no esté disponiendo de los bienes, a cuidar de que estos bienes no estén siendo gravados. O sea, su labor va más circunscrita en realidad a los bienes del pródigo, ¿no? El incapaz conserva la dirección de su persona, es decir, el pródigo pues es una persona que ya ha pasado por acá. Allá. Bueno, sigamos. El incapaz conserva la dirección de su persona y la administración de su patrimonio.
obviamente en cuestiones domésticas, ¿no? La administración de su patrimonio. Pero en realidad el curador del pródigo, jóvenes, más se aboca a su función, más está referida, más abocada está a cuidar de los bienes del pródigo, para que no sea gravado, para que no sea dispuesto, en fin. A diferencia, jóvenes, del curador del ebrio habitual y del toxicómano, cuya labor no solamente está circunscrita a los bienes del ebrio o del toxicómano, sino a la persona, no solo bienes, sino más en realidad a la persona que es el ebrio, al toxicómano. ¿Por qué? Porque precisamente su función va a ser tratar de rehabilitarlo, tratar de ayudarlo a superar ese vicio, a superar esa suerte de, no lo llamemos enfermedad, pero es un vicio pues muy fuerte, ¿no? Que a veces a muchas personas les cuesta dejar, ¿no? El vicio de la droga, el vicio del alcoholismo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la labor de este tipo de curadores en el caso de estos incapaces ebrios, de estos incapaces toxicómanos? Precisamente ayudarlos a recuperarse, ¿no? Tal vez internarlos en un centro de recuperación, ¿no? Ya sea... Y para eso, estos curadores jóvenes, la norma les permite usar los frutos de los bienes de estos para poder invertir en la recuperación. Imagínense que los toxicómanos y los ebrios habituales tienen bienes, tienen pues inmuebles, ¿no? Entonces, estos inmuebles pues le reporta un ingreso cada mes, ¿no? Ese dinero que le reporta los bienes del incapaz son los frutos del inmueble. Entonces, estos frutos de los bienes del incapaz van a ser invertidos por el curador en la rehabilitación, en la rehabilitación del curado. Entonces, incluso la norma dice que puede pedir al juez la autorización para poder disponer del capital que tiene el curado, ¿no? Pero con los fines de poder ayudar a este curado. Es decir, si el curado, ¿no? El incapaz tiene, imagínese, una suma depositada, activos, bienes, en fin. Entonces puede pedir, este curador puede pedir autorización al juez para poder disponer de esos bienes o de ese capital, ¿no? Para poder invertir ese dinero en la recuperación de esta persona, ¿no? ¿Me haces una pregunta? No. No es lo que iba a decir, o sea, necesita autorización para... Claro, tiene que tener. El tutor requerirá de autorización judicial para emplear los capitales. Los capitales, entendámoslo de una manera más amplia, ¿no? Ya sea los capitales que tiene. Los capitales puede ser en dinero en efectivo, puede ser bienes, muebles, inmuebles, muebles. Para que, claro, lo puede vender o también puede rentarlo, ¿no? Porque tú sabes que para poder arrendarlo también, hasta antes de 3 años, no necesita autorización el curador. O sea, él lo puede arrendar por 2 años, ¿no? Por 2 años y así, pues, por 2 años. Pero si se sobrepasa de 3 años, ahí sí tendría que tener autorización. No, autorización del juez. Sí. Así dice la norma, sí. Incluso para los padres, ¿no? Los padres tampoco no pueden arrendar los bienes de sus hijos menores más de 3 años, ¿no? Cuando es más de 3 años ya tienen que pedir autorización del juez. Bien. Este tipo de incapaces puede litigar y practicar actos que sean de mera administración de su patrimonio. Me refiero a los incapaces jóvenes, a los pródigos, a los que incurren en mala gestión, a los ebrios habituales y a los toxicómanos. Estos incapaces pueden desempeñar, ¿no? Labores que tengan que ver con la mera administración de su patrimonio. También pueden litigar y practicar actos, pues, sencillos, ¿no? Pero tienen que tener la autorización de su curador. Pueden desempeñar tales actos previa autorización del curador. Incluso el curador puede pedir la anulación si se practicaron sin la debida autorización. No obstante, el juez, al instituir la curatela,
puede limitar también la capacidad del interdicto en cuanto a algunos actos de administración. El mismo juez puede limitar, ¿no?, algunos actos que puede realizar el jurado. Y bueno, dentro del tercer rubro, del tercer grupo, como les decía, era la curatela del penado, ¿no? Eso de la sentencia penal, ¿recuerdan? Que lleva anexa la interdicción civil. ¿Qué tenemos? Ejecutoriada la sentencia penal que conlleve la interdicción civil. ¿Ejecutoriada qué quiere decir? Que ya no es pasible, pues que ya no es posible interponer algún tipo de recurso. Ahí quedó. Ya incluso fue confirmada por el superior, ¿correcto? Ya llegó lo último. Ya no hay más recurso que valga respecto a esta sentencia. Ya quedó firme la sentencia, ¿correcto? Entonces, ejecutoriada la sentencia penal que conlleve la interdicción civil, el fiscal pedirá dentro de las 24 horas el nombramiento de curador para el penado. Este es en el caso, jóvenes, que les decía que en sentencia penal, es decir, que a esta persona se le ha iniciado un proceso penal donde se ha determinado su culpabilidad. Imagínense que le han sentenciado a 4 años de pena privativa de libertad. Esa es la pena principal, pero accesoriamente el juez le ha dado una pena de inhabilitación también por el mismo tiempo, por 4 años, ¿no? De modo que pues no va a poder ejercer sus derechos civiles. Entonces, a ese tipo de penas accesorias, que es la interdicción civil, no se refiere a esto de la curatela del penado. En esos casos, dice, el mismo fiscal tendría que designar, nombrar un curador para ese penado dentro de las 24 horas. Si no lo hiciera, será responsable de los daños y perjuicios que sobrevengan. Tendrá que hacerlo obligatoriamente. ¿Por qué? Porque aquí hay una responsabilidad del fiscal, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuándo concluye la curatela y el cargo de tutor en el caso de la curatela típica, ¿no? Y en fin, en los demás casos también, ¿no? Por muerte del incapaz, por terminar la incapacidad, como el caso que comentaba acá el compañero, ¿no? Si en el caso de que pues ya no está incapacitado, entonces pues en esos casos obviamente ya es fin de la curatela, ¿no? Rehabilitarse el curado en el caso de los toxicómanos, en el caso de del ebrio habitual, ¿no? Y levantarse a la interdicción. Entramos al segundo rubro, jóvenes, que es la curatela atípica. Todo lo que hemos visto es la curatela típica. La curatela típica en esos 3 rubros, ¿ya? En los 3 grupos. Primero, ¿no?, de aquellos que sufren de retardo mental, ¿no?, aquellos que no tienen capacidad total de discernimiento, aquellos que adolecen de deterioro mental que los impide expresar de manera libre su voluntad, que estaba en el primer grupo. El segundo grupo eran los pródigos, los malos gestores, los ebrios habituales y toxicómanos, y el tercero eran los que llevan, ¿no?, del proceso penal, ¿no?, los que llevan pena anexa a la interdicción civil. Todo eso pertenece a la curatela típica, con estos sus 3 grupos. Entramos a la curatela atípica. Como les decía al inicio, en la curatela atípica hay 2 situaciones, y básicamente la curatela es para administración de bienes, jóvenes. No se olviden, es administrar bienes. Uno, que es curatela para administrar bienes, y el segundo caso, curatela para casos especiales, ¿no? Bien. En el segundo tipo de curatela que prevé nuestro Código Civil, este tipo de curatela es el segundo tipo de curatela que prevé nuestro Código Civil. Este tipo de curatela ha sido instituida con el objeto de proveer judicialmente a una persona que pueda hacerse cargo de determinados bienes hasta que estos sean entregados a quien le pertenezcan. Estos son, les decía, ¿no?, de la curatela de bienes. Curatela de bienes del desaparecido. El desaparecido pasó 60 días, el desaparecido, no se sabe nada de él. ¿Qué pasa con sus bienes? En esos casos el juez, a pedido de la persona interesada, ¿no?, familiares, se nombra a un curador interino para que pueda administrar los bienes del desaparecido, obviamente hasta que aparezca, ¿no?
Si no aparece, como les dicen, más adelante se hace la declaración judicial de ausencia y ya luego, ¿no? La declaración de muerte presunta. Entonces ahí el juez determinará pues a qué herederos corresponden sus bienes, ¿correcto? Porque es como que se ha fallecido la persona y ya generaría pues ya la transmisión, ¿no?, de sus derechos a sus herederos, ¿correcto? Curatela de bienes del póstumo. ¿A qué se refiere cuando dice la curatela de bienes del póstumo? Jóvenes, la curatela de los bienes del póstumo se refiere a los bienes del hijo, por nacer, a los bienes del hijo por nacer, que haya fallecido su progenitor, o no, es decir que y la madre haya sido privada de la patria potestad. A veces dicen, oye, pero ¿cómo? La mamá está embarazada, el hijo está en su vientre y el padre muere, todavía no nace. ¿Y cómo es que ella ya le han privado de la patria potestad? Parecería ilógico. En esos casos, dice la norma, que si la madre está privada de la patria potestad, ¿no?, está esperando un hijo y el papá ha fallecido, entonces el papá, como ha fallecido, ya ha generado, ¿no?, ya sus bienes ya se transmite a sus herederos, y el hijo que está en el vientre de la madre pues es un heredero, ¿no? Entonces en esos casos se designa, la norma dice que, a eso dice, la curatela de bienes del póstumo, se designaría a un curador para que pueda administrar los bienes de ese bebé, los bienes de ese niño. Ahora, por ahí dice, ¿no?, de que cómo es posible que la madre, siendo la madre pues haya perdido la patria potestad, porque si no la madre podría muy bien hacerse cargo pues como representante legal de los bienes que se le ha heredado, ¿no?, a su hijo. Pero la norma dice que cuando una madre o cuando un padre es suspendido en la patria potestad, ¿no?, esto se extiende para los hijos que nacen posteriormente. Entonces puede ser que esta madre haya sido suspendida en la patria potestad de un hijo anterior, y como no hay una sentencia ya que se le suspende la patria potestad, el hijo que está esperando, se extiende la suspensión de la patria potestad para ese hijo que está esperando. Bueno, son supuestos, ¿no?, que se coloca la norma. Entonces, en esos casos, ella no podría administrar los bienes de ese hijo, sino que para esos casos está previsto pues la curatela de bienes, ¿no? Se designa un curador para poder administrar los bienes de ese nascituro, ¿no? Así lo conoce la doctrina, el nascituro, ¿correcto? La curatela de bienes cuyo cuidado no incumbe a nadie. Hay un cúmulo de bienes que no se sabe de quién es. Entonces, ahí ya sería pues bueno, ¿no?, a pedido de cualquier persona que conoce de esto, para que se designe un curador hasta que aparezca su dueño. Aquí no hay nada más que decir, son bienes que no pertenecen a nadie, y pues se designa un curador para que pueda administrarlo y no se pierda, no sea robado, en fin, hasta que aparezca su dueño. La curatela de bienes dados en usufructo. Jóvenes, el usufructo es cuando se da para el disfrute, para el uso y disfrute de un bien. Entonces, si el propietario del bien, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Paulo. Si yo tengo un bien y le doy en usufructo a Paulo, ¿no?, para que pueda usar, yo no le estoy transmitiendo la propiedad, solamente le estoy dándole usufructo para que lo pueda disfrutar, usar el bien. La norma dice que aquel que recibe un usufructo en bien tiene que dar una garantía. A mí me tiene que dar una garantía que garantice de que pues mi bien él lo puede usar, gozar, me la va a devolver tal cual como se lo he entregado, ¿no? Pero ¿qué pasaría si Paulo no me ofrece la garantía? Y si como no me ofrece la garantía, yo no sé en qué condición o cómo lo va a administrar mi bien, ¿no? Lo va a usufructuar el bien que yo le he dado a Paulo.
En esos casos, la norma dice que a pedido del propietario, que no ha recibido la garantía de Paulo, puede pedir la curatela de este bien, para la administración de ese bien, para vigilar de cómo está administrando, ¿no? Es la curatela de bienes, ¿ya? Que es una curatela básicamente dirigida a la administración de bienes, como ustedes lo pueden ver. Acá nada tiene que ver con la persona, como fue en la curatela típica. En la curatela atípica, que es la curatela de bienes, que es la curatela para casos especiales que contempla la norma, es estrictamente para casos de administración de bienes, ¿correcto? Esto tengan lo presente. Curatelas especiales. Son aquellas curatelas especiales instituidas para finalidades específicas, muchas veces por circunstancias especiales y temporales. Los bienes de las personas no se encuentran suficientemente protegidas. Ejemplo, cuando se nombra curador debido a que los padres pierden la administración de los bienes de sus hijos. Es un ejemplo, ¿no? Esos son casos especiales y otros casos especiales que designa la norma, ¿no? Por ejemplo, los casos en que procede la designación de este tipo de curadores. ¿En qué casos, jóvenes, se da estos casos de curatela para casos especiales? ¿No? Que es el segundo caso de la curatela típica. ¿En qué caso? Por ejemplo, cuando existe una oposición, acá dice la norma, los intereses de los hijos estén en oposición al de los padres que ejercen la patria potestad. Los intereses de los sujetos a tutela estén en oposición a los de sus tutores. O los intereses entre dos o más pupilos del mismo tutor estén en oposición. Hay conflictos ahí. Los intereses entre dos o más incapaces sujetos al mismo curador estén en oposición. Y ese hijo, pues, tenga bienes y obviamente como tiene bienes, tiene interés en conservarlos, en administrarlo, en que pues, la persona que esté a cargo de la administración de estos bienes pues, lo lleve adecuadamente, no lo dilapide, no lo venda, no lo preste, no lo destruya, en fin. Entonces puede ser que ese interés que tenga, que se conserve de manera adecuada, ¿no? Respecto al interés de sus padres, los padres tal vez lo están haciendo uso, en fin, ¿no? Tantas otras cosas, puede el Consejo de Familia en ese caso ver que si se da esa situación de abuso, se podría decir, de los bienes del menor por parte de los padres, ¿no? Pues que el hijo menor pues haya sido beneficiado con una herencia por parte del abuelo o de un padrino, lo que sea, entonces los padres también están dando una mala administración, ¿no? Entonces hay un interés de parte de la familia de que estos bienes se conserven, ¿no? Ya sea para más tarde para su educación, para el niño, en fin, ¿no? En estos casos puede designarse un curador especial para que los padres no administren esos bienes, sino sea un curador, ¿no? Por eso que dice acá, los intereses de los hijos estén en oposición a de los padres que tienen la patria potestad. Igual puede suceder con los sujetos a tutela, ¿no? Los intereses entre dos o más pupilos del mismo estén en oposición también, es decir, un tutor que tenga dos o tres pupilos, imagínense, pupilos del mismo estén sujetos a tutela, ¿no? Entonces puede haber los intereses de uno, puede haber conflicto respecto a los otros. No sabía qué tipo de conflictos, ¿no? Pero puede ser de que pues, de alguna manera el Consejo de Familia determine esto y puede pedir de que solo para la administración de los bienes se designe a un curador, ¿no? Para ese caso especial, puede ser. Otro caso especial, ¿cuál podría ser? Se nombra además curador especial en los siguientes casos. El caso del incapaz que tiene o adquiere bienes cuya administración no puede o no debe ser desempeñada por sus representantes legales por estar excluidos, bienes donados o dejados en testamento bajo la condición de que sus padres no la administren. Es el caso que les decía del abuelo que deja una herencia a su nieto, ¿no? Pero también en el mismo testamento establece de que esos bienes no quiere que sean administrados por los padres de su nieto. Desconocemos las razones, ¿no? Tal vez el abuelo conoce mucho mejor a los padres y no quiere que ellos administren. Entonces, en esos casos, este patrimonio, estos bienes que el abuelo ha dejado al nieto, ¿no? Tendría que ser administrado no por los padres, porque el testamento dice que ellos no tienen que administrarlo, entonces tendría que designarse a un curador para la administración de sus bienes hasta que este hijo, nieto, pues alcanza la mayoría de edad. Otro, los menores incapaces que tengan
bienes lejos de su domicilio que no pueden ser administrados por el tutor o curador. Es un pupilo que tiene bienes, pónganse, tiene bienes en Puno, tiene bienes en Arequipa, pero acá es el tutor, cuida de su persona y también de los bienes que tiene acá en Lima. Entonces el tutor ya no se da abasto para poder administrar también esos bienes que están pues en provincia, ¿no? Bien lejanos. En esos casos también se puede designar un curador exclusivamente para la administración de esos bienes que quedan pues apartados, ¿no? Esto está dentro de lo que es curatela para casos especiales. Haya negocios que exijan conocimientos especiales que no tenga el tutor o curador, ¿no? Puede ser también que el tutor no tengan que tener unos conocimientos especiales para la administración de un determinado inmueble, ¿no? La renta, cómo se tiene que hacer por aquí, por ahí. Entonces esas cosas desconoce el tutor, entonces se puede designar también para ese efecto de la administración un tutor, ¿correcto? Los que están bajo la tutela o curatela adquieran bienes con la cláusula de no ser administrados por su tutor o curador, también, como le decía. Bueno, esto es del artículo 2030, ¿no? Actos y resoluciones registrables se inscriben en este registro, lo que les decía, ¿no? Los actos de discernimiento de los cargos de tutores o curadores con enumeración de los inmuebles inventariados y relación de las garantías prestadas, así como su remoción, acabamiento y cese de dominio. Una cuestión corta. En el primer caso de la curatela legítima, hablábamos del primer grupo, de lo que era ¿no? Los enfermos mentales, los cuidados mentales, todos ellos. En esos casos, jóvenes, cuando se designa un curador, y si el incapaz no tiene hijos menores de edad, entonces este incapaz también tendría que hacerse cargo, tendría que ser curador tutor, no solamente sería cargo también de los hijos del incapaz, ¿no? Del cuidado de los hijos del incapaz. Si tiene bienes institucionales, también tendría que ser cargo de la administración de los bienes. ¿Correcto? Bien, entonces, para que algo no me olvide más, por ahí, se me quedó escapado. Pero bueno, eso sería todo por hoy y la próxima semana estamos tocando lo que es el Consejo de Familia. Muchas gracias.